Y eso hace que ojo, cuidado que esto no es solo un caso argentino, ¿no? Creo que ocurre en muchos países, pero sí creo que aquí está muy organizado y fomentado de distintos sectores que abiertamente atacan a los colegas a partir de esa realidad y trabajan con la mentira, que es otro de los inconvenientes que estamos teniendo. Y ahí cierro con esto, para traer una frase de un escritor español, Javier Cercas, quien dijo: hoy no basta con contar la verdad, sino que hay que destruir la mentira. Y este es otro de los inconvenientes que tenemos. No solo los periodistas debemos contar la verdad, sino que tenemos que destruir la mentira, y esa mentira que nos afecta y mucho en nuestro trabajo cotidiano. La realidad es muy crítica y creo que va a ser aún más difícil por el contexto económico del país. Gracias por escucharme. Gracias, Muchas Néstor. gracias. Tenemos un invitado de lujo y extraordinario y de casualidad, que es Federico Pinedo. Federico fundamentalmente es un gran demócrata, un gran abogado, fue presidente profesional del Senado, fue senador, diputado, bueno, tiene una larga trayectoria en la política y el derecho argentino. Fede, te escuchamos. ¿Alguna reflexión tuya? Muchas gracias, voy a ser muy corto. Quería hacer una reflexión sobre democracia y libertad de expresión. Me parece que esta es la base sobre la que tenemos que pisar y caminar, ¿no? La democracia implica muy evidentemente, cuando se dice que un hombre vale un voto, lo que se está reconociendo es que en un sistema democrático la voluntad, la integridad de una persona vale mucho, porque es el fundamento de la democracia. Un hombre, un solo hombre, un voto, ¿no? Y eso es porque no puede haber democracia si no se reconocen los derechos de cada persona. Es también muy evidente que vos no podés tener integridad, ni dignidad, ni libertad, ni derechos si no te podés expresar. El mecanismo que tienen las personas de vincularse con otras personas es la propia expresión para poder comunicarse con otros. Y el fundamento de las expresiones de las personas en una comunidad son la base de la democracia. Por eso, en la vinculación de estas cosas tan evidentes, tan obvias, sobre las que se funda lo que se habló hoy, el fundamento de todo eso tiene un vínculo muy evidente con la libertad de prensa. La libertad de prensa no es nada más que el derecho que se resguarda, que se guarda para sí misma la comunidad que eligió a alguien para que la administre durante un tiempo determinado en una democracia. Nosotros votamos a alguien para que administre lo que es común a todos, pero nosotros nos reservamos, por supuesto, el derecho inherente a la democracia, inherente a nuestra dignidad personal, de criticar a la persona que votamos y de pedirle, de poder peticionar a esa persona para que cumpla con lo que cada uno plantee. Así que el tema de la libertad de prensa es el derecho a criticar a quienes nosotros le dimos poder, que es un poder limitado para administrarnos en lo que es común a todos durante un tiempo limitado. Así que hay que tener en claro estas ideas muy elementales, porque ahí se asienta todo lo que estamos hablando hoy, sin lo cual la convivencia mundial, global, solamente podría llevar a la violencia, a la opresión y a la ruptura de la paz, que es precisamente lo que trata de evitar la organización de una sociedad. Así que quería simplemente reflexionar sobre esas bases muy elementales del tema que nos preocupa hoy. Gracias, Fede, muchas gracias. Bueno, cierra Silvana, presidente de la Fundación. ¿Tus conclusiones, Silvana? Bueno, gracias Eduardo y a todo el equipo de la Fundación por el trabajo de estos
casi 10 años que estamos por cumplir en defensa de la libertad de expresión, no solo en la Argentina, sino también en los países del continente con los que hemos trabajado. Muchas gracias, Federico, por tu participación, y a cada uno de los panelistas, al doctor Garay por su visión sobre la jurisprudencia, a Diego Migliorisi, que tanto trabaja sobre el tema de libertad de expresión, y a Néstor Esclausero, que fue uno de los protagonistas también de la situación argentina de los últimos años en cuanto a los ataques a los periodistas. Lamentablemente, digo, porque Néstor, como presidente de FOPEA, fue testigo del clima creciente de agresión a la prensa en la Argentina, diríamos desde los años 2008-2009 hasta la fecha. A Del Valle, muchísimas gracias, y a Richard Blanco, por supuesto, como siempre, por su participación, tanto como en el caso de Richard como diputado, pero también como profesional de los medios de comunicación, y a Del Valle representando al Colegio Nacional de Periodistas. Yo quiero ser muy breve, simplemente es una palabra de agradecimiento y un saludo para todos ustedes para poder seguir trabajando juntos, pero no puedo dejar de trazar un paralelismo. Cuando en Venezuela en el 2004 se dictó la ley Resorte, fue el primer antecedente en la región de lo que se venía después. Tanto en la Argentina como en Ecuador, como en Bolivia, se sancionaron leyes. En la Argentina fue la ley de medios en el año 2009, y se crearon organismos reguladores que desde la visión restrictiva de estos gobiernos fueron aplicando distintas medidas de censura y de presión sobre los medios de comunicación. Al igual que en Venezuela, con esas 32 radios cerradas en un año, luego llegaron a ser más de 200 las radios que perdieron su estatus, su facultad para emitir, les quitaban el espectro, a los medios de comunicación les confiscaban sus equipos, a los de televisión, y como fue pasando en estos años desde el cierre del Universal, la prensa gráfica fue cada vez más acorralada hasta este último episodio donde Miguel Enrique Otero tuvo que dejar el país y el Diario Nacional ser confiscado, ¿no? Entonces todo este tipo de agresión a la prensa lo vemos en lo que ha sucedido después en la Argentina, en Ecuador y en Bolivia, como una secuela de ese primer capítulo doloroso que se pudo adelantar en Venezuela. Hoy estamos en una situación distinta a cada uno de los países, pero más allá de cierto desacelere de estas agresiones vinculadas con el último gobierno entre el 2015 y el 2019, que cambió absolutamente la relación del gobierno con los medios, vuelve a aparecer ahora en la Argentina una tensión cada día más preocupante por otros mecanismos, quizás distintos que los del 2009, que fueron tan burdos y dramáticos, como la sanción de una ley que desconocía los derechos adquiridos y pretendía, tal como en Venezuela, hacer proscribir todas las licencias, o como en su momento la prohibición de la publicidad de los supermercadistas en los diarios que supuestamente eran opositores al gobierno, o con la cooptación de recursos públicos a través de la publicidad oficial para que muchos empresarios vinculados al gobierno de Cristina Kirchner pudieran comprar medios. Bueno, hoy la situación es distinta, pero también empieza a ser preocupante porque a través de, por ejemplo, presiones a los periodistas, como fue el caso de Daniel Santoro, que tuvo un procesamiento a partir de una denuncia de supuesto espionaje, o Eduardo Feynman, que tuvo también un reciente fallo por haber adjetivado en la presentación a la vicepresidenta por una opinión. Ese fallo fue a favor, así que bueno, decía, hay distintas estrategias, pero la problemática es la misma. En todos nuestros países, en Latinoamérica en general, la prensa está considerada por muchos de nuestros gobiernos como enemigos de determinados sectores ideológicos, cuando en realidad la prensa es
un aliado de la democracia. La prensa y el periodismo son uno de los pilares fundamentales de la democracia, y por eso desde esta fundación, como les comentaba, desde hace tantos años, 10 años, venimos elaborando nuestros propios índices de calidad del ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina. El año pasado vimos ya un incremento de los casos de presiones a través de instancias judiciales o de amenazas a periodistas, mucha problemática en el interior del país, en las distintas provincias, tanto que requirió durante el año de 2020 una presentación de la Fundación LED ante la Corte Suprema por el impedimento que el gobierno de Formosa ponía a los periodistas que querían ir a cubrir las noticias sobre la pandemia y los confinamientos. Además de ese amparo donde la Corte se pronuncia diciendo que no se podía restringir la libertad individual a través de las medidas restrictivas de la pandemia, también hicimos un informe sobre el creciente grado de conflictividad que los periodistas formoseños estaban sufriendo desde hace 10 años. Por eso no es un problema privativo de un gobierno o de un sesgo ideológico, sino que en general, tanto en los gobiernos provinciales como en muchos de nuestros países latinoamericanos, ahora en Nicaragua, también en El Salvador, también en Honduras, los periodistas son blanco de ataques y están en riesgo. Hace muy poquito, lamentablemente, fuimos testigos de una amenaza del ministro de Seguridad a un cronista gráfico, a un humorista gráfico, y todos los días en la Argentina vamos naturalizando, y esto es lo grave, que algún funcionario insulte a un periodista, niegue una conferencia de prensa o que haya una agresión directa en cualquiera de las coberturas periodísticas vinculadas a hechos de la corrupción. No quiero extenderme, sería muy largo para explicar, seguramente con el Colegio Nacional de Periodistas vamos a establecer un vínculo para poder intercambiar información fluida como lo teníamos en el 2009, así que tomamos este Zoom como el inicio de un trabajo de cooperación y de comparación de nuestras situaciones actuales, pero sí quería decir que desde la Fundación vamos a seguir con este trabajo, ayudando en cada uno de los rincones de nuestro país donde haga falta. Por ejemplo, hace muy poco, no quiero dejar de señalarlo, en la provincia de Mendoza, en la localidad de Malargüe, Carlos Aguinaga, que es un miembro de nuestra fundación, presentó un amparo porque en los medios nacionales, en los medios públicos, los opositores están censurados y no tomaban noticias ni del intendente, ni de referentes nacionales de Juntos por el Cambio, y ese amparo culminó con la apertura de los micrófonos para todo aquel que en Malargüe quiera dar su opinión, ya sea político o ciudadano. Por eso, algunas de nuestras victorias son las victorias de la libertad de expresión, de la calidad democrática y de las libertades individuales en su conjunto. Nunca tuvimos en nuestro continente una amenaza tan grande sobre la libertad individual como fueron las medidas vinculadas a la pandemia, donde no solo se restringía la opinión, sino que hubo ciberpatrullajes en las redes sociales, hubo gente presa por opinar contra algún intendente o algún funcionario en las provincias de Santiago del Estero y de San Luis. Por eso los aliento a seguir trabajando, cada uno desde su lugar, a Néstor ahora como periodista en un medio privado, a Fede Pinedo que tanto hizo desde el Senado por el ejercicio de nuestros derechos, a todos, también veo a José Cretaz, a Ricardo Huarte, que son comunicadores, periodistas y comunicadores de medios de la Argentina, que no bajemos los brazos porque quizás a nosotros 10 años nos parezcan un plazo extenso, pero lo que está sucediendo en Venezuela nos da cuenta de que no hay que distraerse un solo segundo.